Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra Keilah virtual, donde nos reunimos para estudiar la palabra, para orar, para compartir temas polémicos también, referidos a las profecías acerca de la venida de Yeshua, referidos acerca de su nombre, acerca de las tradiciones de los hombres, etc. Muchos temas importantes. Hoy he decidido hacer un tema relacionado a quiénes seguimos nosotros en la iglesia. ¿A quiénes seguimos? ¿Seguimos a la Torá? ¿Seguimos a los mandamientos del Eterno? ¿O seguimos la tradición de los hombres? La pregunta que le hago a la audiencia sería: ¿por qué obedecemos la Biblia nosotros? ¿Porque hay mandamientos en ella o porque hay tradición de hombres en ella? ¿Por qué la obedecemos? ¿O por qué la estudiamos? ¿O por qué nos atrapa o nos atrae la Biblia a nosotros? Puede ser por dos motivos: o porque en ella hay mandamientos divinos o porque en ella hay tradiciones humanas. Esa respuesta se la dejo a usted. Y vamos a ir ahora, para empezar este estudio, para que veamos la diferencia, ¿no es cierto?, entre tradición de hombres o tradiciones humanas y mandamientos del Eterno. Mateo 5, 17, 19. Vamos a buscar en la palabra. Mateo 5, 17, 19, se llama Yeshua y la Torá. En algunas Biblias, en lugar de encontrar la Torá, va a encontrar la palabra ley, que en el original hebreo dice Torá. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde, es decir, ni una yod, que es la palabrita más chiquitita que encontramos en el alfabeto, pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Qué importante entonces este pasaje, que habla varias cosas. Primer punto, dice: no piensen que he venido a abrogar la ley, sino a terminar de cumplirla, a establecerla. Que eso es el error que en todas las iglesias cristianas, en la mayoría, han predicado, de que el Señor vino a abrogar la ley, o sea que no tiene nada que ver Yeshua con la ley. Pero dice acá la palabra que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni tilde pasará de esa ley. Aleluya. Hasta que todo se haya cumplido. O sea que le da como su firma Yeshua. O sea, no va a pasar la Torá sin que todo se cumpla. O sea, esto va a cumplimiento. No es una mentira, no es una imaginación, no es algo que ya pasó. Esto va a cumplimiento. De manera, dice, que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos y enseñe a los hombres a quebrantarlos, será llamado muy pequeño en el reino. Y aquellos que lo pongan por obra y lo cumplan, será llamado grande en el reino. Entonces, como vemos acá, se nos ha enseñado a muchos en las iglesias, en nuestras iglesias, que realmente no tenemos por qué nosotros estudiar la Torá ni involucrarnos con el antiguo mal llamado Testamento. Pero como estamos viendo, y esto está en la letra roja de las Biblias, es decir, que es lo que dijo Yeshua por su propia boca,
El Mesías que nosotros conocemos, que muere en Jerusalén, ¿no es cierto?, que vivió en Jerusalén, él vivió mandamientos del Eterno, no tradiciones. Yeshua nunca predicó tradiciones de hombres. En Juan 14:21, el Mesías hablaba claro a los fariseos, a los saduceos, a los maestros de la Torá. Y ahora lo vamos a ver, lo que dice allí. Pero él les hablaba claro, o sea, no tenía pelitos en la lengua Yeshua. A los maestros de la Torá les hablaba, les decía hipócritas, les decía, ustedes se apartan de los mandamientos y se aferran a tradiciones humanas. ¿Habrá alguna diferencia de lo que hoy estaría pasando en las iglesias? De que nos apartamos de la Torá, de los mandamientos y nos aferramos a lo que las denominaciones nos están enseñando. Hipócritas nos llama el Señor. Ustedes se apartan de los mandamientos y se aferran a las tradiciones humanas. Entonces, ¿qué son las tradiciones humanas? ¿Qué vienen a representar para nuestra vida hoy las tradiciones humanas? Son aquellas cosas que hacemos en piloto automático, que nunca las ponemos en discusión, nunca las ponemos en duda, que las hacemos porque las venimos haciendo, porque otros la vienen haciendo, porque los apóstoles lo vienen haciendo, porque los profetas lo vienen haciendo de nuestra denominación, los pastores lo vienen haciendo, y si ellos lo hacen, supuestamente está bien y lo haciendo. Son cosas que no nos damos cuenta que estamos haciendo, que están siendo tradiciones humanas en nuestra vida. Y no nos van a traer vida, porque todo lo que hagamos fuera de seguir a Yeshua y sigamos a los hombres, no nos va a traer vida, ni vida en abundancia, no nos va a traer salud, no nos va a traer revelación, no nos va a traer gozo, ni paz, ni shalom, no nos va a traer ninguna bendición. Y en las cosas del Eterno es claro, si no hay bendición, hay maldición. Es claro. Entonces, si nosotros no aprendemos en este tiempo a engancharnos con la bendición, nos vamos a seguir enganchando con la maldición. Dice vamos a ir a Marcos 7:5 ahora, para estudiar otro poco más. Marcos, aleluya, Marcos 7:5 dice: le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento del Eterno, se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras cosas muchas más semejantes. Y les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Elohim para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre escorbán, que quiere decir ofrendas a Elohim, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando así la palabra de Elohim con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Entonces, cuando leemos esto, nos quedamos realmente asombrados de cómo el Señor los trató cuando Él estuvo acá, y que en las iglesias se ha confundido este trato que tenía Yeshua con estas escuelas rabínicas. Se ha confundido como que Yeshua estaba enojado con la Torá, enojado con la ley.
y quería soltar de la ley a la humanidad. Entonces dice: hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes, este pueblo de labios me honra. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Porque nosotros al seguir doctrinas de hombres, nuestro corazón está pegado a esa doctrina, y cuando viene alguien a objetar esa doctrina humana, nos enojamos con esa persona que está objetando algo que se viene haciendo de generación en generación en las denominaciones, en las iglesias cristianas. Hay cosas que se vienen haciendo que nadie las objeta, pero cuando aparece uno que la objeta, ese es como el enemigo, ¿no? Porque está diciendo algo que está levantando como un juicio contra algo que se ha considerado perfecto hasta ese día. Dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces, para que veamos nosotros a quién estamos siguiendo, si a doctrinas de hombres o a la doctrina del Elohim, a los mandamientos del Eterno, sus fiestas, sus fechas o citas divinas con nosotros, a quién estamos siguiendo. O vamos los domingos a la iglesia, es decir, postularnos y poder encontrar esas estructuras humanas dentro de las actividades que nosotros hacemos como creyentes. El Eterno veía que el corazón de aquellos estaba lejos de Él. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombres. O sea, enseñando como que esa es la doctrina que hay que seguir, marcando como que si las cosas en esa congregación, en esa denominación, no se hacen de la manera de que se ha visto desde el pastoreo o desde el apostolado o desde lo profético, si no se hace así, está mal. Está mal y entonces estamos todos enganchándonos de una u otra manera, unos más antes, otros después, con doctrinas humanas. Y cuando nosotros empezamos este estudio dijimos: ¿por qué nosotros nos sentimos atraídos hacia la Biblia? Porque creemos que en la Biblia vamos a encontrar doctrinas de hombres o vamos a encontrar los principios de Elohim, la palabra de Yahweh. Recordemos que Él escribió con su propio dedo, aleluya, los mandamientos. Por el dedo de Elohim fueron escritos los principios sobre los cuales nosotros debemos encaminar nuestra vida. Dice: pues en vano me honran, enseñando. Entonces enseñan esas doctrinas como que esas son las correctas, que así se debe hacer, así se debe expulsar demonios de una determinada manera, de un determinado diseño, así se debe visitar a los enfermos, así se debe adorar de una determinada manera, bajo determinados sonidos, etc. Porque dejando el mandamiento de Elohim, aferran a la tradición de los hombres. O sea que esto tiene que quedarnos a nosotros en este día muy en claro de a quién vamos a seguir, a quién vamos a abrazar en nuestra creencia, a quién. A los hombres con sus escuelas teológicas, escuelas rabínicas, escuelas proféticas, o al Eterno con su preciosa palabra, que aunque tiene muchos errores de traducción, de todas maneras está la versión Kadosh, que está bastante entendible y está bastante cercana a la verdadera traducción. Entonces, porque todo lo demás es una traducción griega con términos griegos, por lo cual hemos sido desviados también en la correcta terminología que se debe usar inclusive en los nombres propios, tanto de los apóstoles como de todos los personajes que figuran en la Biblia, incluyendo a nuestro Yeshua HaMashiach. Dice: invalidan el mandamiento de Elohim para guardar la tradición humana. O sea, hacen como que el mandamiento de Elohim está en menos y ponen por encima
del mandamiento de Elohim el mandamiento del hombre, que no es mandamiento, es tradición. Bendito seas. Y acá da un ejemplo. Moche dice, se refiere a Moisés cuando dice, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera. Y eso lo pueden ustedes descubrir en Éxodo 21:17, en Levítico 20:9, en Éxodo 20:12, Deuteronomio 5:16. Pero vosotros decís que es Corbán, y entonces no le dan la ofrenda al padre o a la madre, porque ya le llamaron Corbán. Entonces, de esta manera, por esa hipocresía, lo que terminan haciendo es invalidando la palabra de Elohim y transmiten esa mala información, esa correcta información la van transmitiendo de generación en generación. Bendito seas. Son reglas hechas por hombre. Entonces, ¿qué hay que hacer con esto cuando nosotros estamos en un lugar donde se nos están diciendo que hagamos ciertas cosas? Porque nos congregamos en ese lugar, nosotros tenemos que investigar, ir a la palabra para ver si es realmente un mandamiento del Eterno o es algo que se le ha ocurrido a esa denominación quizás de hace mucho tiempo y lo están transmitiendo. Si vamos nosotros ahora a Éxodo 20, vamos a ir a Éxodo 20 para ver todo lo de los mandamientos del Eterno. Éxodo 20, donde se titula los 10 mandamientos. Éxodo 20, los 10 mandamientos. Y dice así: y habló Elohim todas estas palabras diciendo: yo soy Elohim, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Aleluya. O sea, aquí se está presentando en Éxodo 21 nuestro Elohim. Y nos está diciendo que Él es nuestro Elohim, nuestro Yahweh, el Eterno, que nos sacó de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre. Porque allí, eso quiere decir que nos sacó del mundo, nos sacó de todo lo que se hace en el mundo, adoraciones a ídolos, adoraciones a ministros de la iglesia, adoraciones a ministerios, adoraciones a aquellos que cantan alabanzas y adoraciones. Nos sacó de adorar doctrinas que se presentan como buenas, como por ejemplo doctrinas o tradiciones relacionadas a la iglesia tradicional. Nos sacó de eso el Señor. O sea, Él nos sacó de todo lo que es mundano, de todas las costumbres del mundo, el engaño, la traición, la envidia, los celos, la competitividad entre nosotros, la ira, la venganza. Él nos sacó de todo eso y de muchas cosas que estaban ocultas en nuestro corazón, a veces vicios, comportamientos inadecuados en nuestra vida con nuestros cónyuges, agresiones con la familia. Él nos sacó, dice: yo te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y le da el primer mandamiento. Cuando nosotros, desde que vamos a la iglesia o que hemos crecido en hogares que iban a la iglesia católica, nos decían que el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todo tu cuerpo. Pero en realidad, si nosotros vamos a Éxodo 20, vamos a ver que el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, qué importante decir, no tener. Nosotros, este primer mandamiento nos lleva hacia la lealtad, a tener un corazón leal con el Eterno. Es decir, si Él es nuestro Elohim, Él es nuestro Elohim. A Él tenemos que recurrir para toda situación en nuestra vida, para lo que sea. Al principal, al primero que tenemos que recurrir es a Él. Esa es la lealtad, porque dice: no tendrás dioses ajenos.
Aleluya. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy tu Elohim fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aleluya. Aquí estamos viendo, ¿no es cierto? Dice, no te inclinarás ni honrarás, ¿no es cierto?, otros dioses, ni siquiera algo que nos lleve a tener una forma de Elohim, porque Elohim no tiene forma. Aleluya, Él es el Eterno. Y este segundo mandamiento que dice, no te harás imagen ni ninguna escultura, ya está a nosotros el Eterno inculcándonos un valor, que es la obediencia. El primer valor que nos inculcó en el primer mandamiento es la lealtad. Y ahora el segundo valor que nos inculca a través del segundo mandamiento es, aleluya, que seamos obedientes a Él. Y vamos a ir a Mateo 19, 16, 22 para seguir hablando relacionadamente de este tema. Mateo 19, 16, 22. Dice así. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Elohim. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Se están dando cuenta? O sea, guarda la Torá, guarda los mandamientos, que los mandamientos se ven reflejados en toda la Torá. Nosotros que venimos estudiando las parashá semanales, las porciones semanales, vemos cómo se reflejan los mandamientos en toda la Torá. Es la columna vertebral, ¿no es cierto?, de toda la ley. Entonces, por ejemplo, ayer vimos la ley de los celos, cuando había sospecha de adulterio, ¿no es cierto? A la esposa se la sometía a un ritual, a la que está sospechada, digamos, a un ritual donde se le daba agua mezclada con un poco de tierra del tabernáculo y se le daba esa agua y se esperaba a ver si se le hinchaba el vientre o no. Si se le hinchaba el vientre era considerada que sí era culpable, y si no se le hinchaba era que estaba protegida por Elohim, porque estaba en la verdad. El Elohim la protegía. O sea, los mandamientos a nosotros nos protegen, Entonces, como estamos viendo, 16, 22, íbamos, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno, sino uno Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. O sea que ya estamos viendo que Yeshua nos está invitando en su ministerio público, mientras caminó en la tierra, a guardar los mandamientos. O sea, no a abrogarlos, sino a guardarlos. Y él le dijo, ¿cuáles? Y Yeshua dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre, a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me hace falta? Yeshua le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces dice que termina la historia finalmente con que el joven ve como que era mucho lo que él estaba pidiendo para poder, ¿no es cierto? ¿Qué más puedo hacer? Dice, para tener vida eterna. Entonces, si ya que estaba respetando los mandamientos, lo que le faltaba era vender todo. Pero él tenía su corazón puesto en las riquezas. Como nosotros, que tenemos puesto el corazón en cosas de la tierra,
o en tradiciones de hombres, entonces nos alejamos de la vida eterna. Hasta podemos perderla. Entonces, ¿por qué? Porque así como antes, así ahora. Antes habían escuelas rabínicas. En los tiempos de Yeshua, por lo menos habían 2 escuelas de fariseos. Una escuela era del rabí Hillel y otra escuela del rabí Shammai. Y habían ciertas diferencias entre las 2 escuelas. Y entonces esas 2 escuelas chocaban con Yeshua. Yeshua no tuvo ninguna escuela humana acá en la tierra, no se congregó en ninguna escuela humana. Él solamente estaba, aleluya, involucrado con la palabra, pero no con escuelas humanas. Por ejemplo, Rabí Hillel era un fariseo y la gente que seguía a este rabí eran pobres financieramente. En cambio, los de la escuela de Shammai tenían poder financiero, entre otras diferencias, ¿no? Así que bueno, mi pregunta es para cada uno de ustedes, los que están escuchando esta palabra. ¿Tienen alguna escuela humana a la cual están siguiendo? ¿Cuáles son las cosas que importan en tu denominación? ¿Cuáles son los principios que no puedes violar en tu denominación porque se consideran que son de la palabra y tú nunca los objetaste, nunca los investigaste? Este es el tiempo donde te invito a que vayas a las Escrituras, a investigar todo lo que se considera bíblico en tu denominación y congregación, para que no estés engañada y estés haciendo cosas de tradiciones de los hombres que no te traerán la vida eterna. Porque cuando este joven le preguntó a Yeshua qué puedo hacer para ganar la vida eterna, no le dio ninguno de los nombres de las 2 escuelas rabínicas para que fuera y estudiara allí. No le dijo, tienes que ir a la escuela de Shammai, ahí te van a explicar cómo vas a ganar la vida eterna. O tienes que ir a la escuela de Hillel y ahí te van a explicar. Tienes que hacer un curso para que puedas entender cómo entrar a la vida eterna, cómo recibir vida eterna. No le dijo eso, le habló de la Torah. Entonces yo creo que tienes que observar en tus lugares donde tú te congregas y te reúnes cuáles son los principios que ellos ponen como prioritarios y si tienen algo que ver con escuelas o tradiciones humanas o tienen que ver con la palabra. Muchísimas gracias. Si te gustó esto, dale like ahí abajo para apoyar el ministerio. Este ministerio de educación, de transmisión de la palabra. Muchas gracias.